una vez más, gracias al espacio, a Radio Élite y un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Mire, ahora resulta que en el Ecuador lo único que no funciona es la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana, los partidos. El país tiene un problema gravísimo de instituciones. Yo pensaría, coincido con usted, básicamente desde el año 1930. Es una constitución en la que, bueno, yo creo que fue la primera constitución más que un bypass para salir de la alianza con Colombia. De hecho, el escudo decía el Ecuador en Colombia. Realmente la independencia del Ecuador no fue en Riobamba, sino en Ambato, 5 años después, cuando ya hay un desapago absoluto de Colombia. Y en esa constitución de 1830 se hablaba de que para poder votar o ser parte hay que tener una renta o una propiedad, bla, 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 bla. Entonces, el Ecuador tiene un problema estructural, creo yo, y de una institucionalidad endeble que se da en todos sus espacios. Yo, por ejemplo, cuando se habla del hiperpresidencialismo, por ejemplo, yo creo que parte de lo que generó, los detonantes que generaron el fenómeno del correísmo, desde mi lectura, fue básicamente que teníamos a la inversa un sistema poco usual en América Latina, que era un hiperparlamentarismo donde tenías a 100 diputados que eran 100 presidentes primeros, que bueno, ya la historia nos conocemos. El esquema actual, que siempre se lo califica de hiperpresidencialista, creo que todo lo contrario. Y la prueba de eso es que Lasso no tiene la mayoría, o sea, requiere de una mayoría para poder ejercer totalmente los poderes. Entonces, es un sistema, digamos, presidencial parlamentario donde el presidente es un colegislador. Ahora, en cualquier lugar del planeta, y usted me interrumpe cuando corresponda dejar de hablar, en cualquier lugar del planeta, sea un sistema mixto, monárquico, constitucional, presidencial, si usted tiene una mayoría absoluta en las cámaras o en los espacios parlamentarios, obviamente pues usted va a tener un proceso y va a depender de quién lidera. En el caso de Correa, hablemos del caso ecuatoriano, el hombre tenía más de 100 asambleístas en uno de sus ejercicios y sin duda ahí no había sistema que no parche a la voluntad de quien estaba en el poder. Entonces, en ese sentido vienen un poco los esquemas por los sistemas. Ahora, el ejercicio público, como usted lo plantea, lamentablemente, desde mi lectura hay que reivindicarlo. Se lo dice a alguien que reivindica lo público sin haber ejercido jamás un cargo público, haber estudiado toda mi vida en universidades privadas y adicional a eso sin facturar ni el 2% de toda mi facturación en toda mi vida en lo público. Yo creo que el servicio público hay que reivindicarlo y hay que servirlo, no servirse de él. Y en ese sentido hay que liberarnos un poco de estigmas y reivindicar este ejercicio, porque al final del camino lo público, y la legislatura también es parte de lo público, es lo que genera la escuela pública, el agua potable, el parque, es el único acceso a los ciudadanos que no tienen de qué manera. Así que en ese ámbito yo estoy totalmente convencido de que de alguna forma tenemos que buscar los mecanismos para efectos de fortalecer estas instituciones debilitadas, y una de estas instituciones es la Asamblea Nacional. Sí, yo a lo que me refería, si me permiten, es que nosotros cada vez saltamos y decimos y nos rasgamos las vestiduras y comenzamos a decir por qué nos pasa esto al Ecuador, y tenemos gente, porque así nos respondió una asambleísta de oposición. Dijo que la señora Yori se mantenía en el poder porque tenía mucha gente que dependía de ella en las provincias orientales. Había puesto intendentes, había puesto ediles, había puesto esto, había puesto lo otro, y que por eso es que ella se sostenía. Tenemos en la cárcel a un expresidente del Consejo de Participación Ciudadana que también lo atraparon vendiendo puestos. Tenemos ahora también el quilombo, como dicen los argentinos, de que se ha estado vendiendo puestos en el Ministerio de Agricultura. Entonces, esto parece como que no se separa de nosotros cada vez. O lo tenemos más, o lo sabemos más, o estaba allí y era soterrado. Por eso es que les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que nos está pasando? Si es el común denominador o estamos descubriendo el agua tibia. Don Mauro Andino. Perfecto. Bueno, en esta parte permítame discrepar un poquito, aunque no sea el objeto del análisis, con lo que decía mi buen amigo Osvaldo respecto de que la Constitución no es hiperpresidencialista. No es el tema del día de hoy, en otro momento lo podríamos analizar. Yo personalmente considero que es hiperpresidencialista, al igual que las anteriores, pero esta mucho más. De hecho, basta citar un ejemplo: la incorporación de este mecanismo cuasi parlamentario de la muerte cruzada es mucho más sencillo para el presidente de la República que para la Asamblea. Él, mediante decreto ejecutivo, firma la disolución del Parlamento, aplicando 2 de las 3 causales que le establece el 148 de la Constitución, y se fueron a la casa. Y aparte, pues una serie de prerrogativas más que tiene el propio presidente de la República. Pero digamos, estas lógicas y estos enfrentamientos de ejecutivo-legislativo, claro, vienen desde
tiempos inmemoriales, y bastaría únicamente reducir el análisis desde el periodo del año 79 hasta la actualidad, y encontraríamos que estas prácticas políticas, reitero, del cuoteo, de la distribución de cargos, del toma y daca, es una práctica cotidiana de organizaciones políticas de derecha, de izquierda, populistas, de centro, en mayor o menor medida. Sí. En lo que sí coincido con Osvaldo es que, claro, en este periodo del 2013-2017, bajo la reforma previa que se hizo al Código de la Democracia, se garantizaron una mayoría no solo absoluta, sino calificada. Que digo, en aras de mantener la gobernabilidad, tampoco es adecuado irse al otro extremo, de que una sola organización política concentre 137 representantes, porque esa mayoría calificada ya no es que le da gobernabilidad, sino que se convierte también probablemente en algunos momentos en alfombra, y eso tampoco es bueno en un régimen democrático para garantizar los pesos y contrapesos y los controles a la acción de gobierno del Ejecutivo. Pero si usted saca ese periodo 2013-2017, incluso el primer periodo del presidente Correa no tuvo mayoría absoluta, y los demás pues ni se diga. Moreno, hoy Lazo, antes Gutiérrez, en su momento Durán Ballén, con Dajic. El problema de Dajic, ¿por qué se originó? Justamente por este tema de los fondos reservados y porque aparentemente se pretendió comprar conciencias en el Congreso de la época. Febres Cordero tampoco tuvo mayoría. El doctor Borja fue abandonado por el doctor Hurtado en el interín de las elecciones intermedias que había en esa época, en el año 90, para la renovación parcial del Congreso. Es decir, ninguno prácticamente ha tenido una mayoría absoluta, y ahí es cuando se ven tentados a este tema de, como yo soy quien dirige la orquesta llamada administración pública, empiezo a distribuir cargos. Y aquí se debería transparentar las cosas, seguir ejemplos que yo en esta parte sí aplaudo, el ejemplo chileno, el ejemplo uruguayo, y también las lógicas europeas, que son diseños parlamentarios no presidencialistas, pero cuando hay gobiernos de coalición, ellos lo dicen. En Chile se dice, vamos a formar un gobierno de coalición del centro hacia la izquierda o del centro hacia la derecha. En Uruguay igual. Y esos partidos que dan sus votos en la asamblea pasan a formar parte de la administración pública, pero de forma transparente, no por debajo de la mesa, porque eso además genera opacidad. Y si algo le molesta a la gente en nuestro país, es la mojigatería política. No, yo no cogobierno, yo no he recibido ni un solo cargo. Y luego salen a la luz audios, videos, o los propios que repartieron son los primeros en denunciar a los que pidieron. Y aquí hay algo claro. La corrupción no es de una sola vía. La corrupción es de doble vía en estos temas. Tan corrupto es el que pide un cargo para poder votar a favor de una ley como el que accede y le dé el cargo. O tan corrupto es el que plantea dar un cargo a cambio de que el otro le dé el voto en la legislatura. Entonces, es un tema tan culpable, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le ata la pata. Y es un tema de ética política, cierro con esta idea, esta parte, es un tema de ética pública también. Digo, voy a decir algo que puede sonar trillado, pero es un tema de valores, de principios, de educación permanente, de educación política, de pedagogía política, ética pública. Vea, podemos cambiar la Constitución, hemos tenido más de 20 constituciones, podemos eliminar órganos como el Consejo de Participación Ciudadana, volverle a la función legislativa bicameral y tener un Senado, una Cámara Baja, todo lo que usted quiera. Pero si no cambian las prácticas políticas, la cultura de los actores, y no hay ética en el comportamiento de los mismos, vea, vamos a seguir hablando de esto de aquí hasta cuando nos llegue el final de nuestros días, acuérdese. Listo, con Osvaldo Moreno vamos, justamente son las 8:19 de la mañana. Una consulta, cuando el presidente Rafael Correa llegó al poder habían 15 ministerios, ¿ok? De ahí se empezaron de una u otra manera a reproducir, empezaron a tener las subsecretarías y todo esto, ¿no? Entonces llegamos a tener 23. Mi pregunta radica en el hecho de que de pronto la oferta de cargos públicos se reduciría si se empieza también la parte pública a reducir el tamaño del Estado. Le pregunto, ¿sería una opción? Porque aquí hay otra cosa importante que siempre yo he criticado como ciudadano, más no como periodista. Tenemos 137 asambleístas, cuando por ejemplo la República de Perú, que es mucho más grande, que tiene también 24 departamentos o provincias, por decirlo así, tiene 130 y es mucho más grande, me imagino que tiene que haber más ciudades todavía y hay menos congresistas. Asimismo, Estados Unidos creo que tiene 51 congresistas, claro, cada estado creo que también tiene su cámara baja,
porque por la extensión, la cantidad, ¿ok? Pero ¿no es demasiado cargo público para un país tan pequeño, pregunto? Y con esto no podríamos eliminar quizás la venta de tanto cargo. Buenos días nuevamente. A ver, luego poner un caso bastante jocoso, o de un chiste que sonaba mucho en Guayaquil. Había una vez un señor, un gringo, un norteamericano, que llega a su casa y encuentra a su mujer siendo infiel, y el tipo toda su ira la desarrolla contra el sofá, lo quemó y la perdonó a la señora. Entonces, desapareció la asamblea o este tipo de instituciones son iguales, no tiene sentido. O sea, es peor estar sin asamblea. Cuando se habla de la bicameralidad, por ejemplo, que es una de las tesis que plantea César Ron, que me parece interesante al margen de cualquier tipo de situación, es más, hasta simpático que un Senado sucede sea en Guayaquil, me haría pensar la próxima propuesta electoral que me haga. Pero al margen de eso, yo no creo que sea un tema de cantidad de cargos públicos, todo lo contrario, nosotros estamos viendo los resultados de desmantelar el Estado. Y esto, de alguna forma, se puede, digamos, clasificar, o usted lo puede ver en función de los resultados. O sea, para mí, no es un tema de ser pro o anti de determinados gobiernos, sino en función de ciertos indicadores. Cuando tú vienes de un mundo académico, o cuando tienes un tema en el cual no puedes estar permanentemente afín a la coyuntura para que te entreviste A, Y, Z, medio, para que te den X determinado contrato, o te tome en cuenta un gobierno, si tú revisas las cifras, no voy a decir del gobierno, del 17 para acá, hay ciertos indicadores que se han destruido. Ejemplo, y no sé, deberían ser los miembros de ese gobierno quienes no ejercen ningún tipo de cargo público, ni tuve contrato, para nada, todo lo contrario, evito lo público por lo engorroso que son los procesos y los problemas que generan a futuro. Problemático, claro. Usted se pone a analizar, si teníamos 5.4 muertes violentas hasta el 17, cuando esta gente empezó con casi 15, y hoy Guayaquil, donde estoy viviendo, está entre las 50 ciudades más inseguras del mundo. Hoy, cuando Guayaquil es más peligroso que Sinaloa, la capital mundial del narcotráfico, y estos sujetos tenían el 5.4, no me respondas estupideces como no, que la base Manta, no, que había una conspiración donde el Chapo Guzmán llegaba a madrugada y jugaba ajedrez con Correa. Ese tipo de estupideces me parece un insulto a la inteligencia. Lo que tenemos que debatir es qué es lo que hacía esta gente hace tantos años en X gobierno, olvidémonos de la persona, para tener esas cifras en materia de inseguridad. Porque el medio, le pongo el ejemplo de inseguridad. La cifra o el indicador serio, formal, internacional, es la cantidad de muertes violentas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Para mí es simple, se llama inversión pública. Y eso es el Estado. Obviamente que hay espacios. Mire lo que pasa en Ecuador, y esto tiene que ver mucho con las instituciones endebles. Aquí la fiscalía funciona en determinados casos. Si, por ejemplo, este caso de unos terrenos en la Vía de la Costa hubiera sido un correísta, ya en este momento estuviera interviniendo nuestra propiedad, la Vía de la Costa, hasta el monte, hasta la montaña se la llevaron, ¿no? A investigar. La política de Estado contra la evasión no es pues una política nacional con un servicio de renta sólido. No, resulta que el presidente sale de una reunión privada y no votan por lo que quiere y le manda el servicio de renta al jefe de un bloque porque lo acusa de X determinada situación. Acá en Guayaquil hay un conflicto entre un aspirante a la alcaldía y la actual alcaldía, y resulta que le mandan las camionetas del municipio a aplicar la ley, si es que es el caso. Entonces, este es un país donde las instituciones están funcionales y al servicio, digamos, de la coyuntura, y no hay pues instituciones sólidas donde lo que tiene que primar o lo que debe de velarse es por el cumplimiento, de este caso, las leyes y los reglamentos en base a la institucionalidad. No puede ser posible que un jefe de Estado se autoderogue el impuesto a la herencia. Pues eso es más o menos como cuando Montalvo veía horrorizado cómo Vintimilla se autoderogaba el estanco era el impuesto al coñac porque le gustaba el coñac. Tú mañana, porque tienes pensiones alimenticias, no puedes derogar las pensiones alimenticias. Lo mismo el impuesto a la herencia. Entonces, en ese contexto, yo no creo que sea un tema de Estado grande o Estado pequeño. Tiene que haber Estado eficiente. No podemos caer en el dogma neoliberal, digamos, de que el Estado no funciona, de que si hay inseguridad no nos preocupemos, que va a haber una empresa privada que lo va a resolver, porque finalmente estamos viendo las consecuencias.